desde sus casas, oficinas o espacios de recreación para que a través del chat de webinar puedan generar sus comentarios o preguntas del tema. La modalidad del conversatorio será que cada participante tiene 10 minutos de exposición. Después de las 3 intervenciones, se llevará a cabo la ronda de preguntas. Cada panelista contará con 2 minutos para responder. Las preguntas planteadas son tanto de los participantes que enviaron con anticipación al correo de la Fundación y quienes realicen por el chat de webinar en esta sección en vivo. Iniciamos con la intervención de los participantes con la pregunta general. ¿Cómo consideramos que los jóvenes y las jóvenes ven la política hoy en día? ¿Y consideran que los jóvenes saben la diferencia entre la política social, la política ciudadana, la representatividad política y la política partidaria? Empezamos con la intervención. Muy buenas noches, un gusto poder saludarles a todos a través de este medio social y a través de la Fundación. Gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros panelistas, Israel y Byron. Un gusto compartir con ustedes y en relación a su pregunta, creo que los jóvenes tenemos una visión más amplia de lo que es la participación en la política y qué es el concepto de política. Creo que nosotros, siendo el futuro y el presente de la patria, estamos obligados en activarnos y ser quienes nosotros abramos espacios políticos en donde la sociedad pueda escucharnos y hacer también de la política pública, hacer una oportunidad de cambio, el cual nosotros estamos llamados a construir. En ese sentido, creo que los jóvenes que tienen ya formación de los últimos años de colegio, de los primeros años de universidad, son actores fundamentales en la creación de política pública y sobre todo en la toma de decisiones de los partidos políticos, ya que vemos cómo día a día disminuyen las fuentes de empleo y se generan menos espacios para poder los jóvenes activarnos y trabajar en este sentido. Creo que la sociedad está dando ya una pauta a que los jóvenes formen parte esencial en la toma de decisiones. Es así que una muestra clara, el 30% de los jóvenes será quien defina quién va a ser el nuevo presidente de la República. Y en este sentido, creo que la participación activa de los jóvenes será quienes vayan dando estos espacios y sobre todo generando las políticas públicas para nosotros los jóvenes abrir un camino y trazar los senderos de nuestra sociedad. Muchas gracias. Doy paso a Byron Guamán. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos también a los demás panelistas como Israel y Alex. Respecto a la pregunta, creo que hay una idea muy superficial sobre lo que es la política hoy en día, especialmente para las personas jóvenes. Tanto en la historia del Ecuador y la historia reciente, la política se traduce a corrupción, a robo y en la forma más fácil de ganar dinero. Tengo claro de que debido a la historia misma del país, es una definición que se aproxima mucho a la realidad. Pero creo que hoy en día, especialmente y por todo y debido a todos estos procesos de corrupción masiva que han existido en el país, los jóvenes tomamos una parte muy esencial en lo que tiene que ser nuevamente la política, reestructurar desde las bases lo que es la política y empezar a tomar conciencia sobre como ciudadanos qué tenemos que hacer en la política de hoy en día. Creo que las definiciones que tú diste sobre si tenemos claro qué define qué es una política participativa, políticas sociales, tal vez esas definiciones no están tan claras, o sea, no las tenemos tan presentes, una definición académica, pero es inevitable vivir en ellas, o sea, es prácticamente parte de nuestro día a día, ser parte de esos procesos de política. Tomar partido en los procesos políticos de elecciones gubernamentales, de elecciones de los presidentes, de elecciones seccionales, tomar
tener ideas de lo que puede mejorar nuestra sociedad. Creo que todos, absolutamente todos, tenemos una idea de ello, pero tal vez la definición como tal no la tenemos clara, pero es parte esencial el estar conviviendo y viviendo en ese sistema de política que hoy en día es, tal vez se ha apartado mucho, pero es muy necesaria para cada uno de nosotros. Gracias. Ahora doy paso a Israel Hidrogo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a Byron, Alex. Un gusto compartir y conversar. A ver, sobre la pregunta que plantean de cómo ven los jóvenes la política, la respuesta corta sería efectiva y obviamente con mucha apatía y probablemente incluso con repelús, con asco, con distancia, con antipatía inclusive. Digo, esa respuesta corta y eso es evidente. Ahora, creo que hay unas preguntas anteriores a esa respuesta y unas reflexiones anteriores a esa respuesta. Coincido con Byron de que quizás tenemos una mirada muy superficial de lo que significa la política o incluso de lo que significa la ideología. La asociación más común es, digamos, vincular política e ideología a la lógica más formal, digamos, la lógica más partidista o de la política formal, la realpolitik que hablan los políticos, ¿no? Es que significa militar en algún partido político, tener, digamos, opciones a cargos de elección popular y toda esta dinámica. Sin embargo, la ideología trasciende esas lógicas. La ideología está presente en todos los actos cotidianos, en los actos de la vida. Conscientes o no conscientes, cada cosa que hacemos está cargado de ideología. La forma en la que nos relacionamos con nuestra pareja, en los cuales llevamos nuestros noviazgos, las cosas, lo que vestimos, lo que consumimos, lo que miramos, las películas que vemos, la música que escuchamos, a los sitios que visitamos o vamos de vacaciones, está cargado de una ideología y una lógica política. Es decir, la decisión entre comprar al almuerzo una Coca-Cola o comprarle a la vecina unos tomates para hacerse un jugo, es una opción, una decisión política y está cargado con una lógica o con una ideología, digamos, en la toma de decisiones. Eso es fundamental para entender también las propias dinámicas, sobre todo juveniles, relacionadas a la política. Sin duda que hay una antipatía o por lo menos una sospecha de los jóvenes sobre las lógicas formales, pero no es menos las lógicas de la política. Piénsense, por ejemplo, en lógicas vinculadas, digamos, al ecologismo, vinculadas a la militancia feminista, vinculadas a lógicas sociales, culturales, por ejemplo, que son formas de hacer política sin lugar a dudas. Yo siento que ahí hay una militancia o por lo menos una inquietud muy visible de muchos sectores de la juventud que están preocupados por la sociedad, que están interpelando inclusive a las lógicas hegemónicas de lo social, a las propias autoridades, sin necesariamente pertenecer a un partido político. Entonces, yo pondría matices. Creo que lo peor que podemos hacer en un análisis de este tipo es caer en simplificaciones o en idealizaciones también, porque me conecto, digamos, un poco con la segunda pregunta, si se quiere, esta diferenciación entre política partidaria, social, efectivamente no está clara y probablemente no importa si está o no está clara. Lo importante es que los jóvenes puedan, digamos, que cualquier ciudadano pueda tener los canales para su participación, para la participación plena en un equilibrio de posibilidad, de oportunidades, de la posibilidad de tener espacios de participación, pero también pondría el matiz de que muchos de los procesos juveniles no han sido productos de espacios cedidos, llamamos entre comillas, por por la política formal, por la política hegemónica o por los adultos, por decir de esa manera. Han sido espacios ganados a pulso, reclamados, han sido espacios incluso, digamos, pensemos en los movimientos juveniles por antonomasia, digamos, los movimientos estudiantiles, o pensemos, por poner solo un ejemplo, quizás que nos suena distante, pero que está todavía tan presente, como el famoso Mayo del 68 en París, ¿no? Los jóvenes que hicieron esa revuelta que tuvo repercusiones culturales de largo aliento, no estaban reclamando, no estaban pidiendo una voz a los políticos, a las autoridades, dennos un espacio para hablar. Ellos se la tomaron por asalto, ellos rompieron con eso, es decir, no necesito que me den la voz, yo voy a reclamar la voz y voy a romper, y fue un movimiento absolutamente rompedor, iconoclasta, rebelde, subversivo incluso si queremos.
Creo que eso está muy en el corazón, digamos, de las disputas sobre lo joven. Y finalmente, luego podemos seguir conversando si se quiere. Creo también que no vale la pena idealizar en ningún sentido la participación ni de la juventud ni de los adultos. A veces me da la impresión de que hay una idealización de pensar que ser joven es un valor per se, que ser joven, ya por el hecho de ser joven, tiene un valor implícito. Yo sentiría que no tanto. Es decir, cuando hablamos de que necesitamos que jóvenes participen en política, sí, de acuerdo. También necesitamos que participen mujeres y también necesitamos que participen mayores y también necesitamos que participen ancianos. Que el hecho de que jóvenes participen en política mejoraría la calidad de nuestra democracia, nuestras sociedades, depende de que jóvenes estén participando, porque es incluyente, solidaria, comprometida, y también seguro hay jóvenes profundamente conservadores, terriblemente mezquinos, jóvenes con unas ideas ya no solo poco creativas, sino yo diría incluso peligrosas. Es decir, hemos visto inclusive hoy por hoy, digamos, un resurgimiento de ideas o de colectivos protofascistas, fascismo. Decíamos que, yo no sé si ponerlo en términos de ideología política, yo creo que eso es simplemente una aberración histórica, no cabe en otra dimensión. El fascismo representa lo peor de la sociedad y lo peor de los prejuicios de la sociedad. Pero ¿quiénes están en estos movimientos que se asumen fascistas? Son jóvenes. Entonces, podemos decir que entonces necesitamos que jóvenes asuman la política. Sí, pero necesitamos, no por ser jóvenes, sino porque puedan haber ideas frescas, ideas que mejoren las lógicas hegemónicas de la sociedad. Y a mí me da igual realmente si es que tiene 18 años, si tiene 28, 38 o 78, porque el correlato de esta idealización de la juventud es un sistemático desprecio hacia el anciano. Parecería que la persona mayor no tiene nada que ofrecer a la sociedad y que por lo tanto una persona mayor, por favor, rapidito de saliendo que venimos los jóvenes. Y eso es una visión no solo cruel, sino además profundamente, digamos, es un tiro al pie, porque estamos digamos, estamos descartando la experiencia de mucha gente, experiencia valiosísima, experiencia, digamos, gente que puede dar mucho y que sin duda ha hecho mucho y que valdría reconocerlo, y que en esta lógica a veces decimos, bueno, ya, que salga, tienen que venir los jóvenes. Yo creo que hay que matizar las cosas para entender, digamos, de que no se trata de simplemente pensar jóvenes versus adultos, ancianos versus jóvenes, sino pensar la riqueza de los diálogos intergeneracionales y la necesidad también de poder generar una sensibilidad y un compromiso social que trascienda lo juvenil y que sin duda se enriquezca de lo mejor, de los valores que ciertamente han sido históricamente defendidos por los jóvenes. La solidaridad, la entrega, la creatividad, etcétera, etcétera. Pero que, insisto, no son patrimonio exclusivo de los jóvenes. Si bien podíamos encontrar esa relación, no significa ni que los jóvenes tienen el monopolio de estas nociones e ideas, ni que por el hecho de ser joven eso significa un certificado, una garantía de cambio, de creatividad o de algo mejor. Se ha visto en la historia además, es decir, cómo a veces procesos políticos liderados por jóvenes han terminado siendo un desastre o han terminado siendo igual o peor de lo que pudieron haber hecho personas adultas o ancianas. Hasta ahí lo dejo, podemos seguir conversando más adelante. Este primer foro virtual. Ahora procedemos a las preguntas que se han generado en este momento. Alcalde, la juventud, ¿qué necesita para despertar su interés en la... Bueno, yo creo que al estar nosotros involucrados directamente como juventud en los procesos y en la toma de decisiones que involucran llevar a un cambio positivo hacia nuestro cantón, nuestra provincia, nuestro país, debemos generar esos espacios. Y esos espacios deben ser generados con propuestas y además amalgamados con la experiencia. En ese sentido, creo que no solo los jóvenes, sino también la experiencia de las personas adultas y mayores que han estado presentes en espacios políticos pueden hacer que vayamos construyendo una sociedad que queremos. La juventud tiene la fuerza, tiene la iniciativa, tiene las ganas. Uniendo estos esfuerzos con la experiencia, podemos llegar a un cambio el cual nosotros queremos.
creo que es obligación de nosotros los jóvenes trazar nuestros caminos y hacer que la política sea diferente. Como bien dijo Israel, la gente y los jóvenes están viendo que la política se trata de algo como corrupción y antivalores. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos generar ese cambio para que la gente se involucre, no para que la gente vea que la política es algo desastroso, es algo que la gente se involucra con un propósito de enriquecerse ilegalmente y ya. Yo creo que más que una ideología, debemos generar espacios de servicio, los cuales deben ser la vocación de un político. En ese sentido, uniendo esfuerzos y sacando estos proyectos, los cuales vayan encaminados al servicio, vamos a generar una ideología, no de derecha o izquierda, no si es capitalista o socialista o comunista, no, yo creo que debemos generar estos espacios y eso es algo que los jóvenes deben ver, ciertamente deberían hacer desde las casas, desde los hogares, hacer que los jóvenes se activen, pero al no interesarse en estos procesos políticos, hacen que no les interese y siguen siendo las mismas situaciones y seguimos eligiendo a los mismos de siempre. Y en ese sentido, creo que al activar los jóvenes con propuestas nuevas, con renovando la política, renovando los espacios ideológicos de cada uno de los partidos, además con la experiencia que hay muy buenos políticos que han pasado a lo largo de la historia del país también, creo que eso debe ser lo que nosotros estemos llamados a llevar, no en un espacio ideológico, vuelvo y repito, no si soy de izquierda o de derecha, sino más bien con una vocación de proyectar mi ciudad, mi provincia y mi país hacia donde queremos, generando espacios de verdadera participación. Entonces eso creo que deberíamos hacer los jóvenes. La siguiente pregunta es para el académico. ¿Qué derechos deben garantizarse para que la juventud satisfaga sus necesidades básicas? Diría los mismos derechos que habría que garantizar para cualquier grupo poblacional. Quiero decir, no, es lo que decía en la primera parte, no creo que haya que, digamos, a ver, creo que los jóvenes tienen, digamos, como cualquier ciudadano tiene un conjunto de derechos y de deberes sociales que son el marco que debería ser sin todas estas cuestiones. Sin duda que la especificidad de la juventud demanda espacios y situaciones que, digamos, que son propias de este periodo etario y que a veces tiene manifestaciones específicas relacionadas a la cultura, a la música, al deporte, a muchas circunstancias de ese tipo. Y probablemente una política pública con visión sensata, con perspectiva, debería propiciar espacios de este tipo, ¿no? Espacios de recreación, espacios, etcétera, etcétera. Pero yo insisto que no creo que es un buen camino una mirada paternalista hacia la juventud. Yo creo que hay una trampa atrás del discurso de debemos dar espacio a los jóvenes. Los jóvenes no necesitan que les cedamos espacio. Los jóvenes se han ganado históricamente espacios a pulso. Se han ganado espacios incluso con irreverencia, incluso enfrentándose a quienes menosprecian su participación. Y ahora la pregunta va para el joven. Pero el importante es igualar con- no hacer eso. Sí, continúe nomás. Se fue la conexión por un momento, entonces pensé que ya había acabado. No, y me disculpo si me excedí en el tiempo, simplemente para terminar la idea. Lo que quiero decir es que cuando prevalece una mirada paternalista sobre los espacios de la juventud, pasa lo que pasa iba a decir todos los partidos, pero no me atrevo, pero diría en la mayoría de partidos políticos que existen. Tienen las juventudes del partido. ¿Se dan cuenta? Es decir, como aquí están los que decidimos en el partido político, los que hacemos política pública, los que pensamos la política, y tenemos las juventudes de nuestro partido, que normalmente son espacios segregados de la toma de decisiones, que muchas veces son pensados desde lógicas utilitaristas, son los muchachos que llevan las banderas, que hacen la campaña, los brigadistas, digamos, la carne de cañón, si se quiere, y que supuestamente tienen su espacio. Pero se dan cuenta, y esto pasa en muchos lugares y en muchos espacios, ¿no? Es decir, como tenemos que dar espacio para la juventud, entonces tenemos nuestro frente de jóvenes o nuestro bloque de... No, no.
El espacio realmente debería ser que podamos dialogar en igualdad de condiciones. Pasa igual con temas de género, es decir, hay los colegios de profesionales y los comités de damas, que son las esposas de los profesionales. Eso ya es en este punto, un anacronismo histórico. Es decir, deberíamos estar pensando en lógicas en las que los jóvenes puedan aportar desde su mirada sin tener que ser sujetos condescendientes de un espacio para ellos. Ahora sí, perdón por la interrupción, lo que pasa es que se nos fue la señal. Pero bueno, ahora continuamos con Byron. Para usted, como joven, ¿qué impulso daría a la juventud para que intervenga más en el territorio? Bueno, un poco em, en base a lo que anteriormente dijo Israel, bueno, discrepo en algunas partes, pero creo que la pregunta va justo a lo que él trató de, bueno, lo que nos dijo prácticamente. Bueno, la verdad yo, desde mi perspectiva, creo que es decir que hay un cierto paternalismo hacia nosotros los jóvenes para que tengamos un espacio para poder interactuar y dar ideas. Tal vez sí, pero en cierto caso no. Es verdad que las luchas sociales, como dijo en un momento, la irreverencia social, ha demostrado cambios y ha hecho que las personas que quieren dar sus ideas y dar su voz ha funcionado, pero no sé, y tal vez sea específicamente por la perspectiva que tengo, yo tengo 23 años, que esa forma de generar espacios tal vez ya es una forma un tanto violenta, porque a final de cuentas siempre llega la violencia. Y pensar que si si quiero dar una idea, si quiero alzar mi voz, necesito un espacio de irreverencia, tal vez en el peor de los casos, no sé, me parece una idea un tanto que no va acorde a la realidad de lo que ahora en verdad estamos haciendo. Por ejemplo, yo fui invitado a este foro, a este conversatorio, y, y es eso, o sea, prácticamente crear los espacios para que las personas que tenemos el interés de participar en los procesos políticos, en los procesos de la sociedad, de generar una nueva sociedad, de generar una nueva forma de democracia, una nueva forma de política, y en especial tener mejores gobernantes y mejores personas que nos representen, viene desde esto, o sea, desde crear estos espacios, desde preguntarle a una persona común y corriente, ¿tú qué piensas sobre esto? Eh, y crearle los lugares en los que podamos compartir ideas, dialogar, discutir de las ideas, porque obviamente vivimos en una democracia y cada uno tiene una ideología distinta y eso es prácticamente la convivencia de la democracia, ¿no? Creo que este tipo de foros ayuda bastante. O sea, creo que es un punto esencial. Perdón, es el ruido si lo escuchan. Es un punto esencial para que se creen los lugares y los espacios en los que podamos participar. Además de ello, ¿cómo? Creo que es una iniciativa propia a final de cuentas, porque si alguien no está dispuesto a participar, no tiene interés en la política, y algo que se ha visto es muy común entre las personas entre los 18 y los 30 años, que no tienen un interés en la política, y mucho menos en una política como la de nuestro país. Creo que se debe incentivar mucho más. Creo que incluso ahora las personas de 16 años tienen la facultad de votar, tienen la facultad de elegir un gobernante. Creo que se les debería instruir más en ello. Como Israel dijo, tal vez ese paternalismo es de cierta manera sí, pero es necesario. Gracias. Ahora vamos a generar una pregunta para todos los panelistas, empezando por Alex Arce. ¿Qué podemos hacer para empoderarnos más de los espacios públicos? Bueno, creo que la sociedad misma es la que debería empoderarse y estar a cargo de los espacios públicos, sin restricción alguna, porque también no solo hablaríamos de jóvenes, sino también personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, mujeres y hombres. Entonces, en este sentido, yo creo que más bien debemos hablar del uso que deberíamos darle a estos espacios públicos, cuáles son nuestros objetivos de estar en estos espacios
y también depende en qué aspectos nosotros los vayamos a utilizar, teniendo en cuenta si es que hablamos de espacios públicos para actos políticos. Si bien es cierto, decían y se mencionaba que hay el grupo de jóvenes en cualquier partido político, sea el que fuere, entonces en ese sentido, no es que los jóvenes se les toma para o se les ve como quienes vayan a tomar las decisiones para construir la política, sino quienes van a apoyar y quienes están empujando A o B partido político. Entonces yo sí creo que es la oportunidad de los jóvenes involucrarse en la toma de decisiones. Por ejemplo, siempre se habla en política del cuarto de guerra, en donde están quienes deciden en los partidos políticos la estrategia, cómo va y cómo va la organización de tal o cual partido. Entonces yo sí creo que deberíamos involucrarlo como jóvenes, teniendo en cuenta que somos un número bastante importante y que va a definir quién va a ser el ganador de tal o cual elección o designación. Entonces, en ese sentido, no hablaríamos solo de jóvenes, sino toda la sociedad deberíamos involucrarnos. Si hablamos de política, es el servir, es el trabajar, es el innovar los espacios en pro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, hablamos de todo. O sea, en ese sentido, los jóvenes deberían involucrarse en nuestros espacios, sean públicos o sean el que fuere, para construir algo en pos de las generaciones que vienen. Eso creo yo. Gracias. Vamos con la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer para empoderarnos más de los espacios públicos? A Byron Guamán. Bueno, desde mi perspectiva, creo que el empoderamiento viene desde la confianza de uno. Creo que si las autoridades como concejales, asambleístas, alcaldes, eh, como ya lo he dicho varias veces, crearan un espacio en el que se puedan compartir ideas y ideas nuevas, porque a final de cuentas, eh, ideas nuevas como la conciencia ambiental, el cambio climático, son tendencias que se han creado desde esta generación. O sea, y yo creo que o sea, ese tipo de ideas creo que están más presentes en las personas jóvenes, más presentes en la preocupación ambiental, en qué va a pasar aquí de unos 20, 30 años, 50 años, qué va a pasar. Entonces, a partir de estos espacios, si se nos permitiese, o si hubiera los lugares en los que yo puedo ir y mencionar una idea y decir, creo que no, eso va en contra de lo que a futuro puede crear un daño, tal vez sea una solución inmediata, pero a futuro, y es creo que lo que muchos pensamos en ello, qué va a pasar en el futuro, especialmente con el cambio climático y con toda la contaminación ambiental que existe, es ver una nueva idea. Bueno, tal vez sí no es una solución inmediata, pero tal vez puede generar consecuencias graves a futuro. Y creo que en las personas que más tomamos en cuenta de ellos somos las personas que estamos entre los 18, 20, 30 años. Entonces, yo creo que el empoderamiento se diera si estas nuevas ideas se pusieran en acción, se tomaran en cuenta y se pusieran en uso. Creo que generaría confianza en las personas y generaría ganas de participar. Si mi idea funcionó, si mi idea fue tomada en cuenta, tal vez tenga el afán de volver a participar. Y no solo eso, tal vez genere el interés en las demás personas, porque es muy cierto que a muchos no les importa lo que, pues, me refiero a lo político, ¿no? O sea, ser partícipes políticos, ser actores políticos, no es el deseo de muchos de nosotros. Entonces, creo que el empoderamiento se diera si estas ideas se tomaran en cuenta, se aplicaran y generaran mucha confianza en los jóvenes, a seguir participando y el afán de volver a participar y generar nuevas ideas y volver a participar. Eso, gracias. Continuamos con Israel Hidrobo con la pregunta: ¿qué podemos hacer para empoderarnos más de los espacios públicos? Es complicada la pregunta. Diría que es fundamental procesos de sensibilización, procesos, digamos, de análisis, procesos, digamos, un poco propiciar en la sociedad también una curiosidad y una curiosidad crítica, un espíritu, y yo reivindico y aprovecho para aclarar, yo he dicho irreverente y me
ratifico en ello, que no lo asumo como un sinónimo de violencia. Cuando pienso en la irreverencia, no lo pienso como violencia. Es más, diría lo contrario. Muchas de las formas más violentas de la sociedad están presentadas de una forma muy cortés, muy cordial, de política pública, etcétera. Irreverencia la asocio como una forma crítica de estar y de ser en el mundo, como lo contrario a la sumisión, como lo contrario a la obediencia, como lo contrario a la aceptación sin preguntar los porqués. Eso me refiero con una idea de irreverencia. Yo creo que una forma de empoderarse es eso, de irreverencia. Es decir, si es que el político dice, vamos a hacer esto, la posibilidad de increpar, decir, ok, muy bien, ¿por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? De ser crítico con las políticas públicas, como ser crítico con los profesores en el aula, o ser crítico con la familia. No puede ser que las cosas se decreten. La obediencia funciona en las lógicas militares, donde tenemos que cumplir un fin y donde hay, y probablemente en las lógicas religiosas, los sacerdotes tienen que cumplir votos y unas lógicas de obediencia. La política pública y la sociedad civil necesita la deliberación, que es de ideas, creo que eso, que cultivar las lógicas de la discrepancia, de la deliberación, las lógicas de las críticas, creo que es fundamental para poder, por un lado, digamos, fortalecer la participación ciudadana y por otro lado, hacer que esa participación sea más convincente, porque a veces la participación parecería un asunto de números. Es decir, tener un foro que haya 50 jóvenes, tomar la foto y que firmen los jóvenes, y entonces decimos, nuestro municipio, nuestro gobierno es súper participativo, hay que hay 50 jóvenes. No es un asunto de números, es un asunto realmente de cómo se están procesando los diálogos y las diferencias. Eso es mucho más difícil, pero creo que mucho más importante. En este momento nos llegó una pregunta para usted, Israel. Perdón, déjeme. Sí, para Israel Hidrogo. ¿Usted cree que la identity politics fortalece o debilita la democracia? ¿La qué, perdón? No escuché bien. Identidad política. Pues no estoy familiarizado con la noción, con el concepto. Me haría mal en opinar sobre ello. No sé a qué se refiere con identidad política. Compartirnos sus conocimientos. Ahora, para todos, ¿cuáles deben ser los mecanismos actuales que se deben generar en los territorios para que los y las jóvenes se involucren cada vez más y se sientan empoderados en el desarrollo de los mismos? Doy paso a Alex Arce para que nos pueda contestar. Yo creo que lo que nos debe hacer un llamado a la participación en política debe ser ganarnos espacios, involucrarnos en la toma de decisiones y así conformar que nuestras ideas estén plasmadas en acuerdos políticos y sobre todo en decisiones que mejoren a futuro nuestros espacios, qué es lo que yo quiero ver de aquí a un año, qué quiero ver de aquí a 2, a 4 y sobre todo qué quiero plasmar en el crecimiento social y político de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Creo que los jóvenes no nos interesamos, tal vez hasta una cierta edad. Hay mucha gente que viene de familias políticas que siempre han estado participando y les van inculcando la participación en política, así como hay jóvenes que no les interesa participar en estos espacios, pero yo creo que si la política es algo que a nosotros nos va a dar las pautas, la dirección y una mira de objetivos hacia dónde vamos a llegar, y si yo no estoy en acuerdo, debo reclamar, debo alzar mi voz y debo generar espacios en los que yo pueda manifestarme y decir que estoy en contra de una toma de decisiones de A, B o C partido político que esté generando la política pública. Creo que un conjunto de jóvenes que hagan una manifestación, que hagan un llamado y que se hagan escuchar su voz, va a dar un resultado. Sabemos que tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque van a ser visibilizados desde un punto de vista que están haciendo oposición o se oponen a que alguna política que no está a favor de ellos se dé. Creo también que nosotros deberíamos generar estos espacios construyéndolos desde los jóvenes, sí, pero también con la madurez, con la capacidad y con la experiencia que han tenido nuestros adultos. Hay muchos espacios que deben ser generados de un todo, como sociedad.
No hablamos de jóvenes, solo podemos hablar de un tono excluyente, porque hay personas que se ven involucradas. También es válido la idea de las personas que no han sido visibilizadas, no solamente jóvenes, hay muchos adultos que nunca les ha interesado y tienen muchas ideas progresistas, que han tenido muchas experiencias, muchos artesanos, muchos emprendedores, muchos tal vez personas que han estado involucradas en temas privados y que no han participado en política, pero viendo una realidad desde el punto de vista de ellos y tomando eso a una decisión de un joven, creo que eso es lo que deberíamos encaminarnos. El hecho también está que algunas veces en las familias dicen, no, no te metas en política por todo lo que ello conlleva. Hablamos y asociamos a un político con corrupción, asociamos a un político como un ladrón, asociamos a un político como un mentiroso, y eso no es la política. Entonces yo sí creo que los jóvenes que tenemos nuestros nuestro criterio formado y que nos han criado con valores, debemos ser quienes formemos parte de la toma de decisiones y dirijamos los caminos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, hacia donde queremos, en un conjunto. Muchas gracias. Ya. Sigo con la misma pregunta a Byron Guamán. Bueno, tomando algo lo que dijo el Alex, creo que es bastante importante la parte final en la que dijo que se necesita un criterio formado. Yo creo que en parte para tomar decisiones, para involucrarnos, para involucrarnos de una manera más activa en la sociedad y en las posturas políticas, uno debe tener un criterio sobre cuáles son sus ideales y cuáles son sus ideas. Creo que hay un problema muy grave en tratar de encajonar si es una idea de izquierda, si es una idea de derecha, si es socialismo, si es capitalismo. Y creo que ese es uno de los problemas más elementales que se suscitan y por los cuales uno no logra tomar un partido. Por ejemplo, ahora hay partidos políticos, estamos en épocas de elecciones, vemos que un cierto candidato representa una ideología que podría ser tomada de izquierda, otro candidato que toma una ideología que puede ser representada como de derecha, pero toca tomar una decisión y toca tomar una decisión simplemente o es de un lado o es del otro. Y creo que ese es uno de los problemas que para que no nos logremos involucrar, porque, por ejemplo, uno puede tener ideas como que de libertad de mercado, pero también una conciencia social en las personas, en el planeta, en el ambiente, pero se estigmatisma, perdón, se toma una posición tan extrema en la que uno dice, no, este candidato no me representa, pero tampoco la otra persona. Y entonces generar desde ese punto que las personas traten de involucrarse me parece algo bastante complicado. Entonces, creo que es bastante necesario que una persona tenga una idea y tenga una idea clara de lo que quiera hacer. Y creo que tenemos que adaptarnos también a la realidad social del Ecuador. Si tengo un candidato o dos candidatos o cuáles son las ideas cuáles son las ideas que se ajustan a lo que yo quiero o a lo que supongo o lo que tengo la idea de que está bien. Y en la parte de empoderados del desarrollo de los mismos, creo que, bueno, me ratifico en la parte final, en lo que yo había dicho anteriormente, que las ideas sean tomadas en cuenta, que nuestra forma, y bueno, una nueva perspectiva de ver el mundo, una nueva forma de crear democracia, de crear política, sea tomada en cuenta. Creo que eso va a generar confianza en las ideas de unos y va a generar interés en las demás personas para seguir participando y creo que de esa manera involucrarnos más en los procesos políticos no solo del país, yo creo que en procesos políticos sociales y globales. Ahora doy paso a Israel Hidrobo. Tiene dos. Ok. Lo diría entonces breve. Y si recuerdo específicamente la pregunta sobre la participación y sobre el compromiso. Yo en mis cátedras normalmente, y me siento mal, hago esta reflexión casi como testimonio y confesión,
siempre digamos, combinaba a mis estudiantes de la necesidad de que participen en política, de que se comprometan en política, bajo la reflexión de que el hecho de que la gente decente no esté participando en política es el mejor negocio para los canallas estar en política. Entonces, cuando la gente decente no quiere participar en política, deja el espacio vacío para que la peor gente esté haciendo negocio de lo político, para que esté usufructuando y haciendo negocio y, en fin, intereses protervos ahí. Entonces, claro, la gente decente no quiere ensuciarse, no quiere mancharse, no quiere, digamos, incluso hipotecar su reputación, ¿no? Entonces, el espacio queda para un Abdalá Bucaram, para todos esta gente, digamos, más populista que ha hecho una política deleznable, a mi juicio. Por poner un ejemplo, podríamos poner muchísimo más. Sin embargo, y desde mi propia experiencia, uno se da cuenta que dentro de la política es muy difícil cambiar las cosas y que a veces incluso, aunque se haya toda la voluntad, las reglas de juego y las formas en las que debe operar la política, resulta que a la buena gente le atan de manos o que hay favores que están, o sea, hay una parapolítica que hace muy difícil poder implementar las buenas ideas si es que uno llegase. O dicho de otra manera, incluso, a veces llegar es tan complicado que para llegar uno tiene que o vender el alma al diablo o renunciar a principios elementales. Entonces se vuelve un juego muy complicado, un juego, digamos, terrible a mi juicio, con lo cual ya en este punto digo, ya no solo que no me sorprende que que gente o mucha gente decente no participe en política, sino que además creo que es lo más sano. Creo que en política hay gente muy valiosa, pero creo que también se necesita mucho estómago y para poder aguantar también las lógicas de la política que a veces son muy complicadas. Y como pregunta final tenemos, ¿los jóvenes somos elemento activo del cambio social? Comenzamos con Alex Arce recordándoles que tienen 1 minuto para responder. Creo que al estar en política ya involucrados directamente y somos los llamados a generar que este cambio se dé. Si bien es cierto, no hemos sido visibilizados de una forma en la que deberíamos, pero eso hace que nosotros debemos aunar más esfuerzos, unirnos más, generar estos espacios de diálogo en el que nuestras decisiones sean tomadas en cuenta. Creo que también deberíamos cambiar un concepto de que tenemos de un político a un politiquer, porque está muy mal conceptualizado. Entonces, en ese sentido, no van a involucrarse los jóvenes al estar un concepto claro de qué es lo que nosotros definimos y qué es de que queremos que sean, cómo sean los políticos, qué valores deben tener y qué espacios nosotros debemos ganar como jóvenes, creo que eso es lo que nos debería hacer, que nos unamos para generar estos espacios y así hacer de nuestras decisiones se plasmen en realidad. Continuamos con Byron Guamán. Bueno, tal vez la pregunta sea un poco difícil de responder porque activos, o sea, jóvenes, me refiero a un porcentaje de la sociedad entre los 20 y los 30 años, tal vez activos realmente creo que no, pero del cambio social yo creo que sí, porque como se dijo al inicio, casi el 30% de la población es joven, entre los 20 y 30 años es la que va a decidir, va a mover la balanza hacia un candidato o hacia otro. Entonces, creo que elementos de cambio social, sí, elementos activos, participativos y como que todos estamos involucrados en qué dice ciertos actores políticos, en qué hacen los actores políticos. Creo que no, o sea, creo que falta mucho, o sea, falta los espacios, creo que falta el interés de la sociedad misma por, por por ser unos entes activos del cambio social. Creo que del cambio social sí, porque porque las decisiones que se vayan a tomar ahora dependen mucho del porcentaje de población de nosotros. Pero activamente no creo que estemos en ello. Listo. Ahora continuamos con Israel Hidrobo. ¿Me repite la pregunta? ¿Los jóvenes somos elementos activos del cambio social? Sí, por supuesto, y mucho más allá, digamos, de la política formal y lo seguirá haciendo. Ahora también hay que tomar en cuenta que los jóvenes son, digamos, son producto también de su tiempo y de su espacio. A veces se les reclama a los jóvenes de que no son tan políticos como lo eran los jóvenes de los 70, de los 60, pero lo que pasa es que el mundo en los 60 y los 70
tenía esperanza, era político, había otro tipo de ideas. Hoy el mundo se ha trivializado y el mundo, digamos, tiene otras lógicas y los jóvenes son un reflejo de ella. Panelistas, por habernos compartido todos sus conocimientos. De parte de la Fundación Crea tu Espacio estamos muy agradecidos y yo tengo un mensaje final para las personas que nos están escuchando. Los y las jóvenes en este nuevo contexto de COVID-19, donde no solo la pandemia ha demostrado la inequidad de la sociedad, sino donde cada vez más los gobernantes o quienes tienen el poder político de una nación desconocen el marco normativo y a través de decisiones motivadas por intereses externos vulneran derechos y disminuyen las oportunidades de los y las jóvenes. La gran reflexión es: somos cerca del 57% de población juvenil. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Nos vemos en un nuevo encuentro virtual en pos de dar voz a los y las jóvenes en nuestra sociedad, porque hoy la juventud es el gran pulmón de la sociedad. Nos vemos pronto.